Hello, my name is Nelson Puente Reyes. I am 51 years old. I live in Armenia, Quindío, and my career is industrial engineering. Voy a realizar el ejercicio de la letra A. Entonces nos dan tres proposiciones, P, Q y R, y el lenguaje simbólico, que es P, entonces Q, sí, solo sí, negación de la negación de R. ¿Qué nos piden? Nos piden que escribamos una proposición compuesta de este lenguaje simbólico en lenguaje natural. Entonces, para ello, reemplazamos. Empezamos reemplazando en este lenguaje simbólico y vamos a iniciar reemplazando P. Ya reemplazamos P y vamos a reemplazar Q. Aquí ya reemplazamos Q y vamos a reemplazar R. Aquí nos queda las proposiciones en lenguaje natural acompañadas de los conectores lógicos. Entonces, en este cuadrito tenemos la misma proposición, los conectores están en colores, tenemos tres conectores que son condicional, bicondicional y dos negaciones. Vamos a cambiarlos, aquí está nuestra tabla de conectores para cambiarlos, entonces aquí ya realizamos el cambio y los conectores lógicos los pasamos al lenguaje natural y está en colores. Color azul o verde azul para la condicional. En amarillo está nuestra bicondicional, sí, solo sí, y las negaciones lo tenemos en color rojo. Ya por aquí podemos dar respuesta a la pregunta que nos hicieron a esa proposición compuesta en lenguaje natural. Aquí tenemos el lenguaje simbólico y tenemos la respuesta en lenguaje natural. Siguiente punto de la letra A dice generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico. También determinar si el resultado es tautología, contingencia o contradicción. Entonces tenemos que para ello tenemos que hallar cuántas filas tenemos que hacer. Utilizamos la tablita o la formulita de 2 elevado a la n. La n son las tres proposiciones, entonces tenemos que son 8 filas. Bueno, aquí tenemos nuestro cuadro, vamos a empezar a llenarlo. Entonces, para P tenemos 4 verdades, 4 falsedades. En Q tenemos 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. En R tenemos una verdad y una falsedad hasta llenar el cuadro, una verdad, una falsedad, una verdad y una falsedad. La negación de R es lo contrario a R, entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y vamos a hallar a P, entonces Q, que lo hacemos con las dos primeras columnas. Y abajo tenemos una tablita que nos indica la condicional. Dice que cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso, entonces es falso. ¿Qué nos va a decir? Que el resto son verdaderos. Aquí tenemos dos verdaderas, verdaderas, verdaderas. Tenemos una verdad y una falsa, quiere decir que es falso. Tenemos una verdad y una falsa, es falsa. Ya tenemos una falsedad y una verdad, entonces verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Y tenemos la negación de R, que quiere decir que nuevamente negamos la negación de R. Entonces vamos a tener una verdad, una falsa, una verdad, una falsa, una verdad, hasta llenar nuestra tabla. Y ya tenemos nuestra proposición. Eso es una bicondicional. Y la bicondicional dice la regla que cuando ambas proposiciones son verdaderas o son falsas, entonces el resultado, la respuesta son verdad. Acá tenemos entonces nuestra tabla, tenemos dos verdaderas, tenemos verdadera y falsa y verdadera, falsa y falsa es verdad, verdad, falsa, verdad y falsa es falsa, dos verdades, verdad y falsa, entonces tenemos una falsa. Y podemos decir que es una contingencia. ¿Y por qué decimos que es contingencia? Porque tenemos una ley que dice que las tautologías, todos los resultados serían verdad, que la contradicción, todos serían falso. Pero cuando hay falso y verdadero, entonces es contingencia. Y continuamos para generar la tabla de verdad a través del simulador. Entonces, lo que hacemos es ingresar, poner nuestra expresión y le damos que nos calcule la tabla. Aquí ya nos calculó la tabla automáticamente y por aquí pegué el resultado, la respuesta a la anterior. Dice que tenemos, sí, una verdadera, dos falsas, dos verdaderas, una falsa y una verdadera, otra verdadera, falsa y falsa. Entonces, quiere decir que nuestra tabla es correcta.